Ok, pues buenos días a todos. La mayoría ya nos conocemos. Soy el licenciado Óscar Cisneros. Algunos ya he tenido el gusto de darles clase. El día de hoy estamos aquí para dar una pequeña charla acerca de derecho canónico. No es nada muy elaborado, no es nada muy avanzado en esto. Estaríamos hablando única y exclusivamente de particularidades, o mejor dicho, de generalidades del derecho canónico, ¿no? Estaríamos hablando de generalidades, por lo cual va a ser muy genérica. Veríamos cuáles son las partes del derecho canónico, dentro de estas partes que podemos contener como lo más interesante, y trataré nada más un punto dos de lo más interesante de este asunto. La relevancia, o mejor dicho, hemos decidido hacer esta charla o esta conversación de este tema debido a que muchas personas en las circunstancias actuales nos consultan como abogados como si fuésemos expertos en materia de derecho canónico, y como abogados, como personas especialistas en materia jurídica, quizás no conocemos mucho acerca de la reunión. Mejor dicho, no conocemos mucho acerca del tema. Entonces se trata de empezarnos a acercar al tema, de empezar a conocer, de empezar a saber de qué se trata, y poco a poco nosotros podamos llegarnos a este tema y poder incluso profundizar paso a paso acerca de los elementos contenidos en el mismo, y que quizás algún momento dado podamos dar una orientación más certera acerca de estos elementos a los clientes que decidan consultarnos sobre el mismo, ¿no? Ese es en sí el objetivo de esto, es para lo cual estamos proponiendo o propusimos que se hiciera esta charla, ¿no? Lo primero que tenemos que tener o empezar a conocer, pues, es la definición propiamente de lo que viene siendo derecho canónico. Es una disciplina de tipo jurídica que se encarga del estudio, análisis y demás regulación jurídica de todo concerniente a la Iglesia Católica. Es decir, chicos, nosotros ya sabemos desde el inicio que como sociedad requerimos de un organismo jurídico y de un conjunto de reglas que nos funcionen y ayuden para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas y diarias, y así también poder regular nuestras relaciones interpersonales. En este caso, la Iglesia Católica como institución está formada por personas, por hombres y mujeres que están inscritos en una, digámoslo así, convivencia cotidiana. Esta convivencia cotidiana también lleva a hacer cuenta o a pensar en que es requisito contar con una norma jurídica que les ayude a saber cómo funcionan estas relaciones. Es ahí donde surge el derecho canónico como organigrama, o mejor dicho, esta columna jurídica de la Iglesia, que le ayuda a sostenerse en cuanto a sus relaciones interpersonales, y no solamente hacia adentro, sino también los ayuda a relacionarse hacia afuera, de cómo pueden vincularse con las demás personas, es decir, cómo vincularse con el resto de la humanidad o con el resto de sujetos que están ahí, ¿no? Esto es en parte. Han funcionado, pues, para fortalecer los lazos de iglesia, no solamente con los creyentes, sino con el resto del mundo, y hace aparición en lo relacionado con nombramientos, desempeño de la jerarquía católica y demás elementos que están por ahí, ¿no? Y también funciona como una guía que les dice cómo realizar ciertos elementos, ¿no? Una breve reseña histórica que podemos encontrar de cómo se conformó es que entre el año 1140 y 1142 se redacta lo que viene siendo la Concordia, que vienen siendo los primeros pasos del derecho canónico, que lo que hace es recoger recopilaciones como la Liber Extra del 1200, o Liber Sextus de 1298, y toman todo esto del 1140 y 1142 que se redactó de la Concordia. Es decir, antes solamente había escritos leves, y estos escritos solamente funcionaron para que funcionara, pues, propiamente
el código, ¿no? Para el año 1500, para el año 1503, sale el Corpus Juris Canonici, que son las principales obras canónicas oficiales, empiezan a conjugar, empiezan a tomar cuerpo, pero de ahí pasa todo este tiempo con este cuerpo nada estructurado, que nada más son elementos sueltos, hasta 1917, ¿no? Que surge como tal la primera parte del derecho canónico, y de ahí hasta el 83 con Juan Pablo II, surge el derecho canónico para las iglesias de Occidente y para las iglesias orientales hasta el año de 1990, ¿no? Esta chicos, sería el organigrama o cómo está organizado o acomodado el derecho canónico, ¿no? Y a partir de ahí nada más hablaríamos de que lo que nos atañe a nosotros en este momento es lo que está en el cuadrito rojo, ¿no? La curia judicial, que son los elementos con los cuales se trabaja propiamente desde el derecho canónico, ¿no? Desde estos elementos muy básicos. Esta es la división del derecho canónico. El derecho canónico está dividido en estas ramas, básicamente, ¿no? Está dividido en derecho sacramental, procesal, penal, matrimonial, eclesiástico, patrimonial, derecho de personas y la organización eclesiástica, ¿no? Básicamente, esos son sus ramas en las que se divide el derecho canónico y se va a encargar, pues, propiamente de cada uno de los elementos contenidos ahí. Creo que en esta parte no hay mucho que explicar, no hay mucho que decir, ni mucho que hacer. Simple y sencillamente estaríamos hablando de que contiene tanto las formas esenciales de cómo se deben de hacer, hasta los requisitos de fondo, e incluso cuáles serían los elementos que hacen que uno de estos sea nulo, ¿no? A cualquiera de estos sacramentos sea nulo o sea inválido, ¿no? De ahí entramos a la siguiente rama del derecho, que es la rama procesal, ¿no? ¿Qué es la rama procesal en el derecho canónico? Pues es un proceso judicial que está, al igual que en el proceso que ellos llaman civil, que es el proceso ya sea nosotros civil, penal, mercantil o como sea, cualquiera de las ramas de esos derechos, para el derecho canónico se llama derecho civil. Entonces, es igual, es una concatenación o unión de varios actos de manera ordenada, ¿no? Son reglas precisas, establece fases, pasos, ¿no? Y uno de los principios básicos que contempla el derecho canónico es el derecho de preclusión. Este principio de preclusión quiere decir que no puede acceder a la siguiente fase o a la siguiente parte del derecho si primero no se agota la parte anterior. Es decir, en derecho canónico, en materia procesal, para que se pueda avanzar, es necesario primero agotar las primeras instancias y que de manera progresiva se vayan concluyendo cada una de las fases para que se pueda ingresar a la siguiente, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios básicos del derecho, la preclusión de las partes. Deben de realizar actuaciones en los plazos establecidos, es decir, el derecho canónico mantiene plazos, mantiene formas, mantiene estos principios básicos que ayudan a trabajar de manera ordenada en el proceso judicial, ¿no? También tenemos que entender que hay plazos, al igual que en nuestro derecho, plazos perentorios y o fatales y otros que se pueden prorrogar, ¿no? Que se llaman convencionales, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de plazos en el derecho canónico: tenemos fatales o perentorios, o los que se pueden llamar judiciales o convencionales dentro de todo el sistema. Esos son dos fases a grandes rasgos de ellos. El procedimiento o el proceso judicial en derecho canónico tiene tres fases muy básicas: el proceso judicial ordinario, el proceso matrimonial canónico y los procesos especiales, que pueden ser el administrativo canónico, las beatificaciones, la dispensa de un tipo de matrimonio raso y consumado, y los que son delitos o materias especiales para la congregación, para la doctrina de la fe católica, ¿no? Es una de las áreas, o si le pudiéramos llamar de alguna manera,
como secretarías del derecho, ¿no? Del derecho canónico. De ahí, chicos, vamos a tratar de explicar un poco acerca del proceso judicial ordinario, cómo se lleva a cabo, cuáles son sus partes. Vuelvo a lo mismo, chicos, a lo que les decía al inicio de la charla. Esto es algo meramente más de introducción a esto, no vamos a llegar al fondo de cada uno, así que nada más vamos a anunciar dónde están ubicados y cuáles son sus partes, ¿no? Ok. Lo primero que debemos de entender es cuántas partes hay en el proceso judicial. En el proceso judicial tenemos actor y demandado, ¿no? El actor y el demandado que pueden estar en el proceso, ¿no? Y que lo vamos a encontrar ordenado en el canon 1476, ¿no? Y por otro lado tenemos ahí el promotor de justicia y el defensor del vínculo, ¿no? Que son dos personajes que van a aparecer en el derecho y que van a estar establecidos ahí, que pueden ser incluso las mismas partes mencionadas como actor y demandado, pero que en realidad tienen una función propia desde el conocimiento mismo del derecho canónico, ¿no? Así que tenemos el promotor de justicia para causas contenciosas en las que está implicado un bien público y para las causas penales, y han de constituirse en la diócesis un promotor de justicia, quien por oficio está obligado a velar por el bien público, ¿no? Y por el otro lado tenemos a un defensor de un vínculo que es para ciertas causas, y para estas causas se discute la nulidad de órdenes sagradas o la nulidad o disolución del vínculo matrimonial, ¿no? En este caso, por eso se está llamando defensor del vínculo, porque lo que hace, digámoslo de cierta manera, es representar a la iglesia diciendo que el vínculo debe de permanecer, que no fue disuelto ni ha pasado nada de esto, de que ayude a que no se dé el asunto como tal, ¿no? Así que tenemos, estas son las fases en las que se divide el proceso judicial: la introductoria o introducción de la demanda, la fase instructoria, la discusoria y la resolutoria, ¿no? Cada una a su vez, al igual que en el proceso, tiene diferentes partes, ¿no? La fase introductoria, como tal, consta de tres elementos muy básicos, ¿no? Que son en las que se divide. Primero tenemos la presentación de la demanda, ¿no? Esta es la primera parte de la fase introductoria. De ahí, cuando es presentada la demanda, se da la aceptación del escrito y, por tanto, se da la citación del demandado, es decir, se tiene que notificar al que fue demandado para que comparezca. Y en cuanto a este elemento de la citación, es un poquito diferente en materia civil. ¿Por qué? Porque en el derecho civil, es decir, ya les había explicado al inicio que ya puede ser materia penal o de cualquier otra materia. Para el derecho canónico, lo que no es canónico es llamado materia civil. Cuando se notifica a la parte, se le lleva el escrito de demanda, ¿no? Para que esté enterado de qué se trata el juicio entablado en su contra. En el caso del derecho canónico, nada más se le puede notificar a la parte la demanda y hacérsela saber o mandársela cuando se le notifica, cuando no contenga en sí misma algún elemento que evidencie a la otra parte, o que tenga que ver con el bien público, o que tenga que ver con la paz social. O sea, que no sea algo muy grave. Cuando lo considera grave la iglesia, nada más se te notifica que tienes una demanda y que para hacértela conocer tienes que presentarte a la diócesis, o en este caso, pues, para que ellos sean quienes te notifiquen y te digan de qué se trata el asunto como tal, ¿no? Después viene el decreto de contestación de demanda, ¿no? Este esquema, tal cual, actualmente está regulado por el derecho canónico en el 1671 al 1691, en su versión del mutuo propio Mitis Luxes Dominus Iesus, ¿no? Que es uno de los decretos que se emitieron de reforma en el derecho canónico, ¿no? De ahí, chicos, una vez que es aceptada y se ha dado el decreto de contestación, pues sigue avanzando, pues, el proceso.
¿no? A la fase instructoria o instructoria, pues, donde se va a instruir propiamente el juicio, pues, propiamente. Aquí se aportan pruebas, es donde vas a fundamentar tu pretensión, vas a proponer y practicar todas las pruebas que sean necesarias, útiles, pertinentes, todo lo que ayude a que el juez de la causa pueda dilucidar de qué se trata y pueda dilucidar cuál es tu pretensión y pueda dilucidar si tienes o no tienes la razón. Entonces tienes una fase probatoria, tienes una fase en la que se publican las actas, ¿no? Que se permite que se puedan examinar las pruebas y proponer otras nuevas pruebas en esta fase de publicación de actas para que quede más claro el asunto. Y por último viene un decreto de conclusión. ¿De qué conclusión? Conclusión de la fase instructoria, es decir, después de esta fase no se puede admitir ningún otro tipo ya de prueba, ¿no? Dentro de la fase probatoria en la instrucción el son hechos de manera sacramental, es pieza propiamente en una confesión, no puede ser tomada como válida esta, porque el sacerdote que escuchó la confesión no puede como tal no puede como tal seguir adelante con el elemento por razones de verdad. Me dicen que se está cortando el audio. Si alguien por ahí está en la misma situación, me dice, ¿no? Se cortó me dice, un poquito, pero por ya favor. está bien. Vamos a seguir. Ok, gracias. Bueno, seguimos adelante. Decíamos que estamos en la fase de la instrucción, ¿no? Estamos en la fase de instrucción. Y en esta fase de instrucción decíamos que tenemos tres fases básicas, que son la probatoria, la publicación de actas y el decreto de conclusión de esta fase de instrucción. Y estamos actualmente en la fase probatoria. Decíamos que tiene declaración de partes, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales, inspecciones y presunciones. Es decir, chicos, dentro de la fase probatoria, en el derecho canónico, se pueden admitir cualquiera de este tipo de pruebas. Todas y cada una de ellas son primeramente analizadas por el juez de la causa para ver si no contravienen a ninguno de los principios del derecho canónico, para ver si son admitidas o no. Y lo único que tienen mucho cuidado es en lo presumible, ¿no? Es donde tienen mucho cuidado. En la prueba documental, chicos, si es un documento público y dentro de él mismo no revela nada que pueda dañar a la otra parte, puede ser admitido. Si daña a la otra persona, no se admite, se deja fuera de la litis por cuestiones de la persona que está dentro de, ¿no? Después de que concluye la fase instructoria, ¿no? Que la instrucción termina, viene la fase de discusión, ¿no? Viene la fase de discusión. ¿Qué hacen? Van a enviarse al juez estos con la argumentación de los puntos que determinen ellos que sea oportuno alegar, ¿no? De ahí, de una vez que tienen la presentación de defensas y alegatos, el juez entrega a cada una de las partes los elementos que alegaron y las defensas que tienen para que estos puedan hacer una réplica del asunto, ¿no? Después de esto viene la fase resolutoria, que acaba la discusión por completo, y se va a llevar a una sentencia, La sentencia se va a llamar definitiva y cuando decide la cuestión principal y interlocutoria si resuelve una cuestión incidental surgida. Es decir, al igual que en nuestro derecho civil, tenemos aquí dos formas de llegar a la sentencia o dos tipos de sentencias, ¿no? Definitiva si decide el fondo,
y litis y la litis interlocutoria si es algo incidental, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo o para qué vamos a llegar a una sentencia? Tiene la sentencia tres finalidades básicas. Tiene una finalidad retributiva, ¿no? Que es devolver al menos un poco del mal causado por los delincuentes, así llama, devolver un poco de lo que los delincuentes hicieron. Hay una prevención general también dentro de esto, hay una prevención general que es prevenir de la comisión de más delitos, es decir, no permitir que se sigan cometiendo más delitos en este caso, y alguna prevención especial puede contener, que es también, se enmienda al delincuente, pedirle que no lo vuelva a hacer. Esas son las tres finalidades que vamos a encontrar en una resolución de un proceso judicial en materia de derecho canónico, que es en retributiva, una prevención general y una prevención especial, ¿sí? Tenemos también, de acuerdo a lo que veíamos en la otra lámina, al inicio, tenemos un proceso contencioso oral, tenemos procesos matrimoniales, ¿no? Que tiene que ver con la nulidad del vínculo matrimonial, ¿no? Hay dentro del proceso hay un proceso de nulidad matrimonial, hay un proceso que puede ser más breve ante el obispo, hay procesos para procesos documentales, ¿no? Hay dispensas de matrimonio, ¿no? Y hay diferentes tipos de procesos. Tenemos el proceso penal, ¿no? Con sus diferentes delitos. En un momentito más, si nos da tiempo, los vamos a tratar de ver, ¿no? Estos son los tipos de tribunales que vamos a encontrar en el derecho canónico. Estos son los tribunales que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar el juez o tribunal diocesano, el interdiocesano, metropolitano, el interdiocesano de apelación, el tribunal de la Rota Romana y el tribunal de la Suprema Asignatura Apostólica. También funcionan en ciertos casos como elementos de tribunales, por ejemplo, la limosnería apostólica, ¿no? Puede funcionar también algunos otros tribunales especiales de las diócesis o de las demarcaciones donde estamos ubicados, ¿no? Entonces, esta es la división de tribunales del derecho canónico, ¿no? Aquí están las finalidades de las que les hablaba hace un rato, ¿no? En el derecho penal, vamos a hablar un poquito aquí del derecho penal en materia de derecho canónico. Estos son algunos de los delitos más graves o que se pueden encontrar en el derecho canónico. El encubrimiento de abuso a menores es uno de los delitos más interesantes en el momento actual. Aunque no aparece, chicos, como tal no. Aún así, es una materia en la que se está trabajando de manera constante para tratar de solventar la gran cantidad de asuntos que día con día están llegando o se hacen presentes en la iglesia sobre los delitos de abuso, ¿no? De abuso sexual. La iglesia simple y sencillamente habla de delitos cometidos en contra del sexto mandamiento, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos que más ruido hacen en estos momentos en la iglesia, ¿no? Es de los que más ruido hacen. Tendremos la consagración de obispos sin permiso del Papa, la simonía, que tiene que ver con dineros, es decir, que reciba el cura dinero a cambio de, ¿no? Y estamos hablando que te doy un carro a cambio de que bautices a tal persona o que aceptes que sean padrinos fulano y fulanita que no están casados por la iglesia, ¿no? Eso es simonía. La violación al sigilo de la confesión, ¿no? Abuso de potestad,
pertenencia a la masonería, también la pertenencia a la masonería es un delito, el aborto, el abuso sexual cometido por un sacerdote, este sí está contenido como parte del derecho canónico, sí es un elemento que aparece ahí, que tiene especial cuidado, que tienen especial cuidado en este elemento, que es el abuso sexual cometido por sacerdotes. Y en el abuso sexual cometido por sacerdotes, la Iglesia es muy prudente al hablar de dos tipos en el delito sexual, ¿no? Es decir, cometidos por violencia en contra de una persona que sea mayor de edad, ¿no? Y los cometidos por un sacerdote en contra de quien sea menor de edad. Es decir, la Iglesia está cuidando este elemento debido a la gran cantidad de delitos que se han cometido en esta índole, ¿no? Debido a eso, ha tenido mucho cuidado en este asunto y incluso pues ya les está tomando pues parte de las cartas pertinentes, ¿no? Se sabe que le queda mucho por actuar, se sabe que son muchos los elementos que le quedan por poder sacar adelante, pero ya son parte de. De hecho, en este sentido, está contenido en el canon 1395, que dice: el clérigo que cometa otro modo delito contra el sexto mandamiento del decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, públicamente o con menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical, cuando el caso lo requiera. Aquí quizás lo que muchos critican en esta parte del abuso sexual es que el derecho canónico no es claro al decir que es una pena justa, ¿no? A no imponer una pena como tal, pero lo que sí les impone es que pueden ser incluso expulsados del estado clerical. Las conferencias episcopales han optado porque a estas personas se les pueda incluso hacer partícipes de la justicia civil, es decir, que vayan a pagar en materia penal lo que han cometido, ¿no? Atentado contra el matrimonio por parte de un clérigo es otro de los delitos, ¿no? Y el sacrilegio contra las especies sagradas, ¿no? Quiere decir contra la Eucaristía y cualquiera de estos elementos que son parte, pues, de la religión católica. En cuanto a la masonería, quisiera tocar unos puntos debido a que es un tema, yo lo considero actual, debido a la gran cantidad de personas que gustan de participar de esta asociación, ¿no? Hay un asunto muy interesante, es que debido al nuevo derecho canónico no lo contempla como tal el delito, pero lo que sí es que tenemos un decreto hecho por el Papa León XIII en 1884, ¿no? En su encíclica Humanum Genus, ahí claramente dice que no puede ser parte alguien de una logia masónica sin que pueda ser expulsado, o mejor dicho, sometido a un decreto de expulsión de la iglesia, que es propiamente el castigo que se impone, la expulsión de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, que sean excomulgados. Esa es la palabra correcta, ¿no? Entonces, sí hay un decreto actual, que es ese, que no ha sido abolido, que no ha sido cambiado ni modificado, y por ende tendría que seguir vigente para el resto de personas, aunque el derecho canónico como tal, en el momento actual, no lo contemple de esa manera, ¿sí? Es decir, aunque no lo contemple de esa manera, se sigue considerando un delito dentro de la iglesia, ¿no? En el derecho matrimonial hay estos elementos, chicos. Estaríamos hablando de la forma del matrimonio, los impedimentos para tenerlo, el consentimiento, la indisolubilidad, es decir, que no se puede disolver el vínculo matrimonial, la nulidad y la convalidación y sanación en uno de estos procesos, ¿no?
¿Cuáles son los impedimentos? Esto es muy importante o es muy interesante dentro del derecho canónico, saber cuáles son los impedimentos del derecho canónico, porque a su vez nos va a dar luz para saber qué es lo que procede en estos casos. Voy a decir por qué. Porque nos tiene que quedar claro que en el derecho canónico el divorcio no existe. No existe el divorcio. Lo único que se hace en los procesos de nulidad matrimonial es comprobar o decir que el vínculo jamás se dio. Y como el vínculo jamás se dio, pues no se puede considerar que sean personas que estén casadas, ¿no? Por lo tanto, para hablar de esta parte, chicos, habría que tener en claro lo que dice, por ejemplo, en nuestro caso particular, el derecho civil, el código civil del Estado de Colima acerca de cuándo es nulo o ilícito un matrimonio. En el artículo 235 dice, son causas de nulidad del matrimonio, fracción primera, el error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar el matrimonio con persona determinada y lo contrae con otra. Dos, que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156. Tercera, que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102 y 103, ¿no? La acción de nulidad nace del error. Ojo, esto es lo interesante en esta parte. La acción de nulidad nace del error. Es decir, hay una falla o hay un error de origen que hace que por ende el matrimonio no se haya podido celebrar desde el inicio, ¿sí? Y si el matrimonio no se podía celebrar desde el inicio, pues entonces no tienes tú por qué ir a buscar un divorcio. Basta con que tú vayas y busques la nulidad. ¿Por qué? Porque estás diciendo que nunca se dio ese vínculo matrimonial. Entonces, la iglesia va a tratar de comprobar que nunca se dio el vínculo matrimonial, que fue mal hecho el sacramento y que por ende no se pudo haber celebrado, y al no haberse celebrado, todo lo que conlleva con el mismo es totalmente inválido, ¿sí? Así que, ¿cuáles son estas primeras causas? Vamos a poner aquí. Primero, las que nacen de circunstancias. ¿Cuáles son las causas de nulidad en el matrimonio eclesial que nacen de las circunstancias? Impedimentos por la edad. Para los hombres tiene que ser mayor de 16 años y para las mujeres mayor de 14 años, ¿sí? Esos son los impedimentos por la edad. Y hay un impedimento de impotencia antecedente y perpetua. Es decir, hay que recordar que uno de los fines del matrimonio eclesial es la procreación, es decir, la creación de la prole, tener hijos. Y si en este caso particular no se pueden tener hijos y la persona lo sabía y aún sabiéndolo no lo dice y sigue adelante con el vínculo, luego entonces hay una circunstancia personal que hace que este engaño que propició a la otra persona hagan que nunca se haya dado el vínculo matrimonial, ¿no? Después tenemos los impedimentos que nacen de causas jurídicas, ¿no? Hay un vínculo o ligamen, es decir, ya existía otro matrimonio y por existir otro matrimonio el segundo no se puede celebrar. Después tenemos disparidad de cultos, es decir, chicos que son de diferentes religiones. Al ser de diferentes religiones no se puede celebrar el matrimonio canónico. Después tenemos las de orden sagrado, es decir, que alguno de los que pretenden casarse, ya es sacerdote o religiosa, entonces al ser parte del orden sagrado no se puede casar. Y el último tenemos un impedimento, los que nacen de las causas jurídicas, tenemos un voto público o perpetuo de castidad. Es decir, si alguna persona hace un voto de permanecer casto y la gente
está enterada de que se lleva a cabo este voto, pues luego entonces no es válido, ¿no? No es válido el matrimonio. Después tenemos impedimentos que nacen de los delitos, ¿no? Por ejemplo, el rapto, el que la persona haya sido raptada, o también pudiera ser el impedimento de un crimen, algún crimen que impida que esta persona se pueda casar. Tenemos nulidades o impedimentos por consanguinidad, afinidad, pública honestidad o parentesco legal, es decir, por cuestiones básicas de parentesco, ¿no? Estas que voy a anunciar en este momento son de las que más la gente recurre o a las que más se acercan pidiendo, porque es por vicios del consentimiento, es decir, alegan tener algún vicio a la hora de casarse, pero hablamos de vicio en el consentimiento, que no les permitió decidir de forma libre acerca del vínculo que iban a contraer, y por ende, al no haberse sentido totalmente libres, el vínculo no se da. Tenemos, por carecer uso de razón, ¿no? El grave defecto de discreción de juicio, por incapacidad de asumir obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, ¿no? Ignorancia de las propias esenciales del matrimonio, error acerca de la persona, error acerca de una cualidad de la persona directa o principalmente pretendida. Tenemos dolo o provocación para obtener el consentimiento, error determinante acerca de la unidad, indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio, simulación total del matrimonio o exclusión de la propiedad esencial, nulidad por atentar al matrimonio bajo condición de futuro, o bajo condición de pasado o de presente, y tenemos matrimonio contraído por violencia o medio grave. Aquí estamos hablando básicamente, o si quisiéramos ponerle así como un punto muy básico, estaríamos hablando de que alguien fue obligado a contraer el matrimonio. Si alguien fue obligado, pues es un impedimento, causa nulidad. Esta nulidad que da la causa del matrimonio, también pudiéramos decirlo que alguien no sabe que con la persona que está adquiriendo este vínculo ya nunca más va a volver a poder casarse con alguien más, sino que porque es indisoluble este medio por el que se casó. También que alguien simule, que alguien ha dicho voy a simular casarme por interés a su dinero, por interés a cualquier cosa, eso causa nulidad del derecho matrimonial, o mejor dicho, del vínculo matrimonial. Y entonces debe de quedar clara esta parte. En ningún momento y en ninguna parte de lo que hemos leído nos está poniendo como una causa de divorcio, nos está poniendo como causas de nulidad. Es decir, primero me pone los impedimentos y después las nulidades, ¿no? Vamos a terminar con las nulidades. Por defecto de forma, matrimonio nulo al celebrarse sin asistencia del ordinario del lugar, es decir, que se celebra sin el señor cura, sin alguien que funcione como testigo. Y por último tenemos por procurador nulo o por vicio del mandato, es decir, porque la persona que esté ahí puesta, que supuestamente te va a escuchar a decir los votos o promesas del matrimonio, está mal su mandato o no lo tiene, y por ende no puede ser válido ese matrimonio. Les decía, he aquí el meollo del asunto, ¿no? Hice un poquito de hincapié o quise profundizar en esta parte porque es de las partes que las personas más preguntan, o van con un abogado preguntándole si los puede divorciar, que están casados a la iglesia y que si les puede hacer un divorcio. No se puede hacer un divorcio, no se puede acceder a un divorcio en la iglesia católica. Lo único a lo que se puede proceder es a que se revise el vínculo y ver que en el vínculo no haya nada que haya o impedido el matrimonio o que lo hayas hecho nulo,
¿no? Entonces, lo que se busca demostrar en el proceso judicial de la nulidad matrimonial, lo que se busca es comprobar que el vínculo jurídico eclesiástico que unía a estas dos personas nunca se dio. Eso es lo que va a tratar de explicar, que ese vínculo nunca se dio. Por eso, el abogado que lleva un asunto de estos, el abogado canonista que lleva un asunto de estos, lo que está buscando o lo que está tratando de demostrar es precisamente que se dieron algunos de estos aspectos que hemos mencionado aquí para que nos digan que el vínculo jamás se dio y que por ende la unión no es válida y que por ende nunca se celebró y que por ende jamás han estado sometidos el uno al otro para vivir juntos hasta que la muerte los separe, tal y como dice el precepto enunciado al momento de contraer matrimonio, ¿no? Cambiando a otra de las ramas del derecho eclesiástico, ¿no? Tenemos el derecho a la libertad religiosa, la relación entre el Estado y la Iglesia, matrimonios y uniones de hechos, también entra dentro del derecho eclesiástico, las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia, y hay otros que la Iglesia, conforme ha pasado el tiempo, ha decidido ir uniendo o aceptando, debido pues a la importancia que esto ha tenido en la sociedad actual, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la educación de los hijos, la homofobia, el reconocimiento civil de las resoluciones y matrimoniales, etcétera. Estos son puntos un tanto, por decirlo así, un tanto medio quisquillosones para la Iglesia, sobre todo en los aspectos actuales, donde se habla de la educación de los hijos, la educación sexual, qué tanto los padres podemos decidir si nuestros hijos pueden entrar o no entrar a una clase de esas, o qué tan preparados están para escuchar ese tipo de clases, o hay quien se pueda alegar diciendo que es un derecho de los padres hablarles de educación sexual a los hijos y no la escuela. Entonces la Iglesia está entrando también ya a esos temas. El tema de la homofobia también es muy, muy interesante, sobre todo porque el catecismo de la Iglesia Católica no marca un desprecio a las personas con preferencias sexuales distintas, sino que habla de que deben de ser aceptadas y recibidas con el sumo respeto y cuidado y cariño. Así utiliza palabras muy propias para esto, y por ende dice que lo que la Iglesia no acepta como tal, hay que ponerle el nombre que ella le pone, ya cada quien desde su perspectiva particular podrá aceptarlo o no, pero lo que dice claramente es que lo que ella no acepta como tal es el pecado que se comete, más no a la persona que comete el pecado. Esa es aceptada y tiene que ser recibida con afecto y cariño en la Iglesia para que pueda seguir adelante con sus condiciones de vida. Y el reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales es muy interesante, porque estaríamos preguntándonos si este reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales nos diría que pudieran aceptar el divorcio, ¿no? Aunque doctrinalmente no pueden aceptarlo, no pueden ni deben aceptarlo, no se puede. Pero lo que sí es interesante es que a lo mejor alguien que promoviera un asunto de nulidad matrimonial por la vía civil pudiera hacer que su resolución en materia civil le sirva como una prueba que pueda presentar ante el tribunal canónico, ante el tribunal de la diócesis, para que le diga, mire, a mí ya me dijeron que en materia civil o en vía civil, como usted le quiera llamar, señor juez, el vínculo no se dio. Entonces, creo que estaría en la misma circunstancia frente a usted. Entonces, es muy interesante saber hasta dónde pueden permear estas partes en los procesos canónicos, ¿no? Tenemos el derecho patrimonial en la Iglesia, ¿no? Tenemos el derecho patrimonial por la Iglesia. Es muy interesante, chicos, esta parte. Bueno, a mí se me hace muy interesante, sobre todo por los ataques que actualmente, ante la crisis actual que estamos viviendo por la enfermedad o por esta pandemia que estamos sufriendo todos y la tenemos que soportar desde casa y tenemos que tener ciertos cuidados personales que no teníamos en el pasado, tendríamos que decir
ante lo que nos preguntan, ¿y qué hace la iglesia con todo lo que tiene? Bueno, hay que recordar que la iglesia tiene derecho a un patrimonio, pues sí, sí tiene por derecho un patrimonio, ¿no? Muy independiente, dice el canon aquí que les enuncié en 1254, muy independiente de lo que digan el derecho civil de cada lugar. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso de México, las organizaciones religiosas, en el momento en que son disueltas, todos los bienes pasan a ser del Estado, ¿no? Es decir, se les considera a los bienes de las iglesias como bienes de los estados, ¿no? Entonces, ya desde ahí hay una diferencia. En el caso, por ejemplo, del Estado Vaticano, lo que la gente considera mayores riquezas, como las supuestas sillas de oro, que no son de oro, son de bronce, estos elementos artísticos contenidos en el Estado Vaticano, si no es que todos ellos, la gran mayoría, son considerados patrimonio cultural de la humanidad. Y a ser patrimonio de la humanidad no se pueden ni vender ni enajenar. Aparte, pues mucho de lo que está ahí, debido al acuerdo que se firmó en Letrán, donde se cedían los estados pontificios al Estado italiano, muchos de los bienes contenidos aún dentro del Estado Vaticano son considerados parte del patrimonio de la nación italiana, ¿no? Pero aquí está los fines que deben de tener. ¿Cuáles son los fines que debe de tener el patrimonio de la iglesia? Debe de tener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, y hacer obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los más necesitados. Es decir, que también parte de la riqueza o del patrimonio eclesial se va a los comedores comunitarios, al servicio de los más pobres, ¿no? Hay diferentes tipos de servicios en África, ¿no? Que se les brindan servicios no solamente de comedores, sino también de educación, o de escuelas técnicas, para que puedan salir adelante con un sustento más o menos claro de vida. A ver, vamos a cambiar la lámina. Tenemos el derecho de personas, ¿no? Que primero, pues dice las personas en general. Para el derecho canónico va a reconocer como persona a todo el que por el bautismo haya sido incorporado a la Iglesia Católica. Es decir, en principio tendremos que decir que este derecho canónico es exclusivamente para los católicos, no va a obligar a nadie más. Tenemos el derecho de clérigos, que serían los sacerdotes, obispos, los cardenales, los diáconos, los religiosos, que son las monjitas, ¿no? Y demás personas jurídicas en la iglesia. ¿Qué son las demás personas jurídicas en la iglesia? Asociaciones que forman parte de la vida eclesial, por ejemplo, movimientos y cosas por el estilo que están ahí, que son parte de las personalidades, ¿no? Que atiende el derecho canónico. La organización eclesiástica, ¿cómo está organizada la iglesia? Pues bueno, la iglesia tiene iglesias orientales, que son iglesias que no participan del rito latino, sino que participan de otro rito, por ejemplo, iglesias griegas, o por ejemplo, los libaneses que tienen el rito maronita, ¿no? Entonces, ahí son iglesias orientales. La iglesia universal, que atiende al occidente. Las iglesias particulares, que atiende a las diócesis. Por ejemplo, la diócesis de Colima es una iglesia particular, ¿no? Está dentro de la organización eclesiástica, pero es una iglesia particular. Tenemos prelaturas personales, ordinarias personales y las conferencias episcopales, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, en caso, tenemos la conferencia del episcopado mexicano y tenemos una que es del episcopado latinoamericano, ¿no? Eso es, chicos, a grandes rasgos, lo que se entiende o lo que se tiene por derecho canónico, ¿no? Por derecho canónico. Estos son a grandes esferas lo que se tiene ahí, lo que se puede compartir. Espero les haya sido de utilidad estos elementos que compartimos.
son exactamente 50 minutos de lo que pretendimos de charla. Si a alguien le interesa el material de donde saqué la información o las mismas diapositivas, con mucho gusto se las hago llegar o se las hago saber. En este momento, quien guste realizar algún tipo de pregunta o tenga alguna duda o quiera hacer algún tipo de aportación, adelante, lo escucho. Y si no, pues daríamos por terminada la charla. Maestro, cuando se da la nulidad, las personas pueden recibir alguna sanción por no sé, por el derecho canónico o algo por el estilo. Habría que recordar las tres finalidades que les decía al inicio, las tres finalidades que tiene la sentencia, que dicta en este caso el tribunal eclesial. Tiene tres: retributiva, de prevención general y de prevención especial. La retributiva es devolverle a los dos el estado que contenían antes de que se diera o que se pretendiera dar el vínculo, es decir, los dos tendrían de nuevo posibilidades de volver a casarse, ¿sí? A la persona que haya sido culpable de esto, pues su sanción son las dos prevenciones que mencionamos aquí. La prevención general, decirle a todos que no lo cometan, que no lo vuelvan a hacer porque perjudican a alguien más, y la prevención especial, decirle a él en concreto, o a ella en concreto, que lo que incurrió fue un delito para la iglesia, que no lo tiene que volver a hacer, se le pone en aviso como tal, y pues ya se atienden en las condiciones personales de cada uno y de los medios que utilizó para saber si son candidatos a algo más, o simple y sencillamente con ese par de prevenciones se tiene por hecho el asunto. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más, chicos? Bueno, atendiendo a eso, espero que les haya sido de suma utilidad y que les haya sido clara lo que traté de compartir con ustedes. Les agradezco de antemano el que hayan estado acá con nosotros. Pues si Dios quiere, pronto nos veremos de nuevo en las aulas. Que estén bien.